una teoría científica. Es el resultado de observaciones, evidencias y ecuaciones matemáticas basadas en datos empíricos que intentan explicar el verdadero funcionamiento del universo. A continuación, veremos las 10 leyes y teorías científicas más importantes de la historia de la ciencia. 10. En 1687, Isaac Newton formuló 3 principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Estas 3 leyes revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Constituyen, junto con las establecidas por Galileo, la base de la mecánica clásica. La primera ley, o ley de la inercia, rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo, o en movimiento rectilíneo. La segunda ley, o ley de la fuerza, explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa una fuerza neta que modifique el estado de este movimiento cambiando la velocidad, o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el momento lineal de un cuerpo, son proporcionales a la fuerza motriz. Tanto la fuerza como la aceleración, están relacionadas. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, es completamente original y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma recta, siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto. Estas 3 leyes básicas de la naturaleza, por muy simples que parezcan, describen a la perfección mediante una simple ecuación matemática, las leyes fundamentales del movimiento de los objetos en el universo. 9. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad, que gobiernan las partículas subatómicas, nacen de la paradoja de que 2 propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, un observador puede determinar, o bien la posición exacta de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Cualquier intento de medir ambos resultados, conlleva imprecisiones. A esta paradoja cuántica se le denominó principio de incertidumbre. 8. En la ciencia, la flotabilidad implica que un objeto sumergido total, o parcialmente, equivale al peso del líquido que el objeto reemplaza. Esta teoría asegura que cuando introducimos un objeto dentro de un líquido, el objeto desplaza una cantidad de líquido, que no es otra que su volumen. Este tipo de principio tiene un inmenso rango de aplicaciones y es esencial en los cálculos de densidad, así como en el diseño de submarinos y otros buques. Para que un cuerpo flote, el empuje debe ser mayor que el peso, así que su densidad debe ser mayor que la del fluido en la que está sumergido. A esta ley se le llama el principio de Arquímedes, en honor a Arquímedes de Siracusa, quien descubrió esta ley, en el año 212 a.C. 7. La termodinámica es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Estudia los fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en térmica, o viceversa. Cuando la energía se transforma de una forma a otra, siempre hay una cantidad que se convierte en calor. Los principios de la termodinámica se pueden aplicar al cálculo de la energía liberada en reacciones, la creación de motores, o a estimar la edad del universo. La termodinámica se basa en 3 leyes fundamentales. La primera ley de la termodinámica, y la más importante de todas, es también conocida como principio de conservación de la energía. En términos básicos, esta ley postula que la energía no puede ser creada, ni destruida, solo puede transformarse de un tipo de energía en otro. La segunda ley de la termodinámica utiliza como pilar fundamental la función denominada entropía, que sirve para medir el grado de desorden dentro de un proceso, y permite distinguir la energía útil, que es la que se convierte en su totalidad en trabajo, de la inútil, que se pierde en el medio ambiente. La palabra entropía
fue utilizada por Clausius en 1850 para calificar el grado de desorden de un sistema. Por tanto, la segunda ley de la termodinámica está diciendo que los sistemas aislados tienden al desorden. Podemos definir la entropía como la energía no aprovechable. Es decir, una energía que está ahí, pero que por diversas interacciones, no podemos utilizar. O lo que es lo mismo, no existe ningún proceso de transformación de energía 100% eficiente. En todo proceso, perderemos algo de energía transformada en calor que se utilizará para elevar la temperatura de algún componente de nuestra máquina, o de su entorno, pero que no podremos aprovechar como energía de alta calidad. El tercer principio de la termodinámica afirma que el cero absoluto, esa magnitud térmica inalcanzable, no puede alcanzarse por ningún procedimiento que conste de un número finito de pasos. Es posible acercarse indefinidamente al cero absoluto, pero nunca se puede llegar a él. Cabe destacar que el primer principio, el de conservación de la energía, es una de las leyes más sólidas de la naturaleza. 6. Nuestra intuición nos dice que el tiempo es absoluto. Un segundo es lo mismo para mí, sentado en la computadora, que para la persona que está en un auto viajando a 120 km por hora. Por esa razón es que podemos usar relojes que miden el paso del tiempo y encontrarnos en un lugar a una hora determinada. La primera consecuencia de los postulados de Einstein, allá por 1905, afirma que el tiempo no es absoluto, sino que el paso del mismo depende del estado del movimiento del reloj con el cual se mide. Un segundo medido en un reloj por cierto observador corresponde a menos de un segundo transcurrido en un vehículo que se mueve respecto de dicho observador que mide. Esto quiere decir que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador que lo está midiendo. La relatividad del tiempo no es parte de nuestras experiencias personales en el mundo, por el contrario viola dichas experiencias. Los efectos de la relatividad del tiempo son muy pequeños, imperceptibles a las velocidades bajas que estamos acostumbrados en el mundo cotidiano. Para poder apreciar los efectos de la relatividad espaciotemporal, debemos movernos a velocidades cercanas a las de la luz, o situarnos en algún lugar donde la gravedad distorsione el espacio, con lo cual, el tiempo también se verá afectado. La mayor velocidad alcanzada por el hombre es de 75 km por segundo, alcanzada por la sonda espacial Juno. Si se compara con la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo, podemos comprender por qué no percibimos los sucesos de la relatividad especial. Hubo que esperar hasta 1915 cuando Einstein formula la relatividad general, la cual engloba la anterior, y añade una teoría que estudia las causas de la gravedad, afirmando que la atracción gravitacional observada entre cualquier objeto del universo, se debe a una curvatura del espacio-tiempo y por tanto un reflejo de la geometría del mismo, y no a fuerzas a distancia, como entendía Newton con su famosa ley de la gravedad. La teoría de la relatividad supuso un cambio radical en nuestra concepción del universo, del tiempo, del espacio y de la forma en que actúa la gravedad. Cambió la forma de pensar de las siguientes generaciones y a día de hoy, sigue siendo una teoría fascinante. 5. La evolución es el proceso por el que una especie cambia con el paso de las generaciones. Dado que se lleva a cabo de manera muy lenta, han de sucederse muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación genética. Desde la antigüedad, el modo de originarse la vida y la aparición de la gran variedad de organismos conocidos, constituyó un misterio que, en menor o mayor medida, despertó curiosidad de los científicos. Sin lugar a dudas que existieron importantes científicos que intentaron establecer una conexión evolutiva entre las especies, aunque siempre se manifiesta el honor de haber realizado esta teoría de manera científica, a Charles Darwin. Darwin hizo pública su teoría del origen de las especies por medio de la selección natural, en 1859. En esencia, la teoría de la evolución por selección natural sostiene que, a causa del problema de la disponibilidad de alimentos entre los jóvenes miembros de las distintas especies, éstas compiten intensamente por su supervivencia. Los que sobreviven, que darán lugar a la siguiente generación, tienden a incorporar variaciones naturales favorables al proceso de selección natural, y estas variaciones se transmitirán de generación en generación.
En consecuencia, cada generación mejorará en términos adaptativos con respecto a las anteriores, y este proceso gradual y continuo es la causa de la evolución de las especies. La selección natural es solo parte del amplio esquema conceptual de Darwin. Introdujo también el concepto de que todos los organismos emparentados descienden de antecesores comunes. 4. Hace más de 300 años, cuando Sir Isaac Newton postuló la ley de la gravitación universal, la teoría fue tomada como una idea completamente revolucionaria. Esta planteaba que dos objetos cualquiera independiente de su masa, ejercían fuerzas gravitacionales entre sí. La fuerza gravitacional entre dos masas aumenta al aumentar dichas masas, y disminuye al aumentar la distancia entre las mismas. Newton reflexionó sobre el hecho de que los cuerpos se mantenían pegados a la Tierra, y que los astros giraban en torno a otros astros. Se imaginó que había una fuerza universal que hacía que los cuerpos se atrajeran entre sí. Esta fuerza se manifestaría tanto en la atracción de un cuerpo por la Tierra como en la atracción entre cuerpos del sistema solar, y de todo el universo, que los hace girar unos en torno a los otros. La llamó fuerza de gravitación universal, o gravedad, y fue publicada en 1687. 3. El descubrimiento de los movimientos orbitales de los planetas se hizo en los siglos XVI y XVII. Constituyó uno de los acontecimientos más fascinantes de la historia del desarrollo del pensamiento humano. El primero que anunció las hipótesis exactas de las órbitas planetarias fue Johannes Kepler. Como punto de partida, supuso que el Sol era el centro del sistema. Kepler determinó la órbita del planeta Marte y afirmó que los planetas no se desplazan sobre órbitas circulares, como todos se empeñaban en sostener, sino en órbitas elípticas. Además, sintetizó sus descubrimientos en 3 leyes fundamentales para la mecánica celeste, y los movimientos orbitales de los cuerpos celestes. 2. Hoy en día, la mayoría de científicos dan por sentado que el universo se está expandiendo. Pero el primero en hacer esta observación fue Edwin Hubble, un físico estadounidense que en 1919 comenzó a trabajar en el observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros, por aquel entonces, el más potente del mundo. En 1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial respecto a la Tierra de una serie de nebulosas, cuya distancia había calculado estableciendo que, aunque algunas nebulosas extragalácticas tenían espectros que indicaban que se movían hacia la Tierra, la gran mayoría mostraba corrimientos hacia el rojo, que solo podían explicarse bajo la suposición de que se alejaban. Incluso, descubrió que existía una relación directa entre la distancia de una nebulosa y su velocidad de retroceso. Hubble concluyó que la única explicación consistente con los corrimientos hacia el rojo registrados era que, dejando aparte a un grupo local de galaxias cercanas, todas las nebulosas extragalácticas se estaban alejando y que cuanto más lejos se encontraban, más rápidamente se alejaban. Esto solo tenía sentido si el propio universo, incluido el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Esto llevó al astrónomo a elaborar junto a Milton Mason el postulado de la ley de Hubble acerca de la expansión del universo. 1. La teoría del Big Bang fue formulada en base a investigaciones realizadas por Edwin Hubble, George Lemaitre y Albert Einstein, entre muchos otros. La teoría del Big Bang en sí no consiste en una teoría que explique el origen del universo, sino lo que ocurrió desde dicho origen hasta la actualidad para que las galaxias y todo el cosmos tengan las características que presentan. La teoría postula que el universo comenzó hace casi 14.000 millones de años con un evento de expansión masiva. En ese momento, la totalidad de la masa del universo se encontraba confinada en un único punto más pequeño que un átomo. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra, en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza explosiva. El movimiento de explosión original continúa hasta el día de hoy, ya que el universo continúa expandiéndose desde un punto en todas direcciones. La teoría del Big Bang deja muchas preguntas importantes sin respuesta. Una es la causa original del mismo Big Bang.
Se han propuesto muchas respuestas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna ha sido probada. Es más, una prueba adecuada de ellas supondría un reto formidable. Aún así, está considerada como la teoría más sólida, y la que mejor explica el origen del universo. Estas 10 leyes y teorías científicas se consideran los grandes pilares de la ciencia moderna. Sin estos principios básicos, la comunidad científica perdería el rumbo del conocimiento. Pero como siempre, no todo está descifrado, y seguro en el futuro estas leyes y teorías serán modificadas para acoplarlas a una única teoría, esa teoría que pueda explicarlo todo, y rompa la línea que separa la mecánica clásica de la mecánica que describe las partículas elementales. Volveremos con más curiosidades científicas en Ciencia On TV.